Bien, saludos queridos estudiantes de noveno grado. Les envío este video tutorial para poder reforzar el primer contenido de la unidad número 6, que se llama el teorema de Pitágoras. Es lo que se va a evaluar en el laboratorio número 1 del tercer trimestre. Hablemos del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos afirma que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, donde C es igual a la hipotenusa, A y B van a ser los catetos. El teorema de Pitágoras se utiliza únicamente en los triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus tres ángulos mide 90 grados. El que mide 90 grados normalmente se le identifica como un cuadrito. En este caso, este es el ángulo que mide 90 grados. Entonces, si un triángulo, uno de sus ángulos mide 90 grados, a ese triángulo se le llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. A los lados que forman a este ángulo recto, a esta abertura, a cada uno de los lados que forman este ángulo de 90 grados, se le llaman catetos. Es decir, que este es un cateto y este otro es otro cateto. En este caso, la altura es un cateto y la base es otro cateto. Repito, a los lados que forman al ángulo recto se le llaman catetos. Miren, cateto 1, cateto 2. Al lado más grande y al lado opuesto, o sea, el que está enfrente al ángulo recto, se le llama hipotenusa. Al lado que está enfrente del ángulo recto, miren, el que está enfrente del ángulo que mide 90 grados, a ese lado se le llama hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, el valor del lado que se llama hipotenusa, y es hipotenusa puesto en la hipotenusa, la medida de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de la medida de los catetos también elevados al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Catetos, lados que forman el ángulo recto. Hipotenusa, el lado opuesto, el que está enfrente al ángulo recto. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que este lado, el más grande, elevado al cuadrado, es igual a la suma de estos dos, que se llaman catetos, la suma de estos dos también elevados al cuadrado. Entendámoslo con un ejemplo. Ejemplo 1, dice encontrar el valor del lado X. Miren, encontrar el valor del lado X. En este caso, tengo tres lados porque es un triángulo. El primer lado mide 3 centímetros, el segundo lado mide 4 centímetros. Voy a encontrar el valor, la medida de este lado. Observe, acá tenemos el ángulo recto. Entonces, a los lados que forman el ángulo recto, ¿cómo se le llaman? Se le llaman catetos. Es decir, que un cateto mide 3 centímetros y otro cateto mide 4 centímetros. ¿Qué lado es el que no conozco su medida? El lado X. ¿Pero cómo se le llama a este lado? Por estar enfrente al ángulo recto, ¿cómo se le llama? Se le llama hipotenusa. Mire, al lado que está enfrente al ángulo recto se le llama hipotenusa. Entonces voy a encontrar la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos también elevados al cuadrado. Voy a sustituir. Hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto mide la hipotenusa? No lo sé. Pero sé que se llama X elevada al cuadrado. Es lo que ando buscando. Va a ser igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. El primer cateto, ¿cuánto mide? 3 centímetros. 3 al cuadrado más el otro cateto, que es 4, también elevado al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Desarrollemos la potencia. X al cuadrado, X cuadrado, igual a 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16.
Eliminando términos semejantes, hacemos esa suma. X al cuadrado va a ser igual a 9 más 16, 25. Quiero buscar el valor de X. ¿Ya encontramos a X? No, porque observe que la variable X está elevada al cuadrado. ¿Qué hago para eliminar el cuadrado de la variable? Para eliminar este cuadrado de la variable X, lo que voy a hacer es sacarle raíz cuadrada al otro extremo. Es decir, que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 25. Al sacarle raíz cuadrada al 25, eso me elimina la potencia que es el cuadrado. Eso lo vimos en potenciación y radicación. Entonces, veamos cuánto vale X. X va a ser igual a raíz cuadrada de 25, 5. Entonces, la hipotenusa, que es X, vale 5. Miren, la hipotenusa es igual a 5. ¿Cómo lo encontramos? A través del teorema de Pitágoras. Veamos otros ejemplos. Bien, tenemos dos ejemplos más. Vamos a encontrar los lados que faltan en cada triángulo rectángulo. Ejemplo 2 dice, encontrar el lado que hace falta. Observe, tengo que la altura mide 12, la base mide 5, y este lado, que es la hipotenusa, mide X. Entonces voy a encontrar el valor de X, que es el valor que me hace falta, es el lado desconocido. Entonces veamos, voy a aplicar el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Cuáles son los catetos? Los lados que forman el ángulo recto. ¿Sí? Si este es el ángulo recto que mide 90 grados, los lados que forman a este ángulo se llaman catetos. Y el lado más grande, el que está enfrente al de 90 grados, al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. Sustituyendo los valores, hipotenusa al cuadrado, mire, hipotenusa al cuadrado, que es X, va a ser igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Primer cateto, 12 al cuadrado. Segundo cateto, 5 al cuadrado. X al cuadrado, X cuadrado, igual a 12 al cuadrado, 144, más 5 al cuadrado, 25. Hacemos esa suma. X al cuadrado va a ser igual a 144 más 25, 169. Quiero encontrar a X. Todavía no he encontrado a X porque la variable X está elevada al cuadrado. ¿Cómo hago para eliminar el cuadrado de la variable? Le saco raíz cuadrada al otro extremo. Por lo tanto, X va a ser igual a la raíz cuadrada de 169. Raíz cuadrada de 169 me da 13. Significa que el valor de X, el lado que hace falta es 13. ¿Cómo lo encontré? Con el teorema de Pitágoras. O sea que X, que es la hipotenusa, vale 13. Ejemplo número 2. Encontrar el valor del lado X. Si usted observa, ahora el valor que no conozco es el valor de un cateto, miren, porque los lados que forman al ángulo recto se llaman catetos. Conozco la hipotenusa, que es el lado más grande, y es el lado que está enfrente al de 90 grados. Conozco un cateto, pero lo que no conozco es un cateto, que en este caso es el cateto X. Igual lo voy a encontrar con el teorema de Pitágoras. Sustituyendo valores, dice que el teorema de Pitágoras es igual a la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Sustituyamos. Sé cuánto vale la hipotenusa. No voy a colocar X, porque la hipotenusa no es X, como en este caso. La hipotenusa ya conozco su valor. ¿Cuánto es? 13. Miren. La hipotenusa, que es 13 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Primer cateto, X al cuadrado, más el segundo cateto, que es 5 al cuadrado. Observen, sustituyo los valores. La hipotenusa al cuadrado, que es 13, va a ser igual a la suma de los dos catetos, también elevados al cuadrado. El primer cateto es X, el segundo cateto es 5. Elevemos 13 al cuadrado, nos da 169. 13 al cuadrado es 169. Igual a X al cuadrado, X cuadrado, más 5 al cuadrado, 25. Ahí tengo una ecuación.
¿Cómo resuelvo una ecuación? Traslado a un lado los que tienen variable y a otro lado los que no tienen variable. ¿Quiénes no tienen la variable x? 169 y 25. Los voy a pasar a un solo lado y voy a pasar al otro lado o dejar al otro lado el valor que tiene variable, que en este caso es x al cuadrado. Entonces me quedaría 169, 25 lo voy a pasar al otro lado para dejar solita a x al cuadrado. El 25 está sumando, lo voy a pasar a restar. Está positivo, lo paso en negativo. Igual a, mire, al lado derecho del signo igual está x al cuadrado. La voy a dejar solita. A x al cuadrado no le cambio signo porque ya está aquí, no lo estoy cambiando de lugar. Al único que le cambié signo es al 25 porque lo pasé al otro lado. Está sumando, lo paso a restar. 169 menos 25 da 144. 144 igual a x al cuadrado. Quiero encontrar a x. ¿Qué hago con el cuadrado? La x elevada al cuadrado, para eliminar el cuadrado le saco raíz cuadrada al otro extremo. Y diría que raíz cuadrada de 144 va a ser igual a x. Y raíz cuadrada de 144 me da 12. O sea que el valor de x del cateto que me hacía falta es 12. Entonces, x, ¿cuánto vale? X es igual a 12. Ahí tenemos 3 ejemplos con el teorema de Pitágoras, encontrando la hipotenusa y encontrando uno de los catetos que me hacen falta.